Yo soy de la idea de que no todos los límites te detienen de alguna manera, sino que algunos te ayudan a definir por dónde avanzar, ¿no? Te ayudan a mejorar y a enfocarte un poquito más. Y creo que hay una idea muy instalada en el mundo del emprendimiento y de los proyectos que para crecer hay que romper los límites, ¿no? Pero, o sea, sí es cierto en una parte que tiene que ver con la mentalidad, pero también hay unos límites que no son muros, sino más bien como marcos, ¿no? O sea, son como que marcan las ideas que nosotros queremos echar a andar. Y creo que sin marcos y sin enfoque, pues lo que construimos de alguna manera se derrama, ¿no? Es como no tener, es como echar líquido en una, pues sí, en un algo que no tiene como forma, ¿no? Cuando comenzamos un proyecto, pues no sé, a veces es normal que queramos hacerlo todo por la emoción de pensar en todo lo que se puede convertir ese proyecto, porque usualmente las personas que emprendemos pues tenemos una visión grande, ¿no? O sea, y vemos el potencial completo de lo que podemos llegar a hacer. Entonces, en ese proceso pues tenemos muchas ideas, ¿no? O sea, tenemos muchas ideas y logramos ver muchas potencialidades en muchas no sé, de los sitios en donde podríamos construir un negocio, los clientes que podríamos tener, pues las habilidades que tenemos desarrolladas y que podemos monetizar. Pero tener ese potencial no significa que todo tenga que existir ya, ¿no? O sea, ya en este instante. Porque si ponemos a pensarnos de verdad, pues un negocio crece por etapas, ¿no? Y cada etapa necesita su propio límite. No es algo restrictivo, es lo que quiero decir, ¿no? Sino que es una forma de enfocarnos. Como te decía al inicio, pues no todos los límites te detienen, ¿no? No sé, piénsalo como de esta manera, ¿no? Igual que un escultor empieza pues con un bloque de mármol gigante y no con una figura detallada, pues el negocio también necesita forma antes de expandirse, ¿no? Y si intentas detallar cada parte desde el inicio, te pierdes como en lo innecesario. Yo he visto muchos negocios que de repente tardan mucho tiempo en el proceso de arranque en detallar demasiadas cosas sin hacer como la chamba, ¿no? Y la chamba inicial de un negocio pues es salir a vender. Entonces hay muchos negocios que pasan hasta meses, hasta años, yo he visto, ¿no? Personas como planificando y cómo van a presentar sus presupuestos y cómo van a presentar el servicio y cómo van a presentar su contenido y cómo van a, o sea, no sé, pues muchísimas cosas, ¿no? Y de repente no se dan cuenta que en toda esa planificación pues ya se les está yendo la oportunidad o se está yendo el tiempo o no están haciendo como la parte importante que es salir a ponerlo a prueba, ¿no? Y ahí es donde muchos emprendedores yo creo que se confunden, no porque algo esté en su visión significa que deba estar en su primera versión, ¿no? Es decir, la idea que tenemos de lo que se puede convertir nuestro negocio no necesariamente es como lo que no es todo lo que tenemos que hacer de inicio, ¿no? Podemos empezar por algo y después irnos expandiendo, ¿no? En el emprendimiento, yo creo que poner límites no es decir que no puedes, ¿no? Porque yo creo que ahí es donde mucha gente se frustra, ¿no? Como que piensan que ponerse límites es una manera de declararse como incompetentes y no tiene nada que ver con eso, ¿no? Sino es una forma de decir esto todavía no. Y ese todavía es clave porque es la palabra que separa la frustración de la estrategia, ¿no? O sea, decir todavía no te está diciendo que sí va a suceder, pero más adelante, ¿no? En la gastronomía, no sé, por ejemplo, hay restaurantes que comienzan queriendo hacerlo todo, ¿no? Desayuno, cenas, coctelería, postres, delivery, experiencias privadas, pero pues a lo mejor el público termina sin entender cuál es la esencia, ¿no? En cambio, los lugares que arrancan, pues poco a poco, un menú chiquito, una historia clara, pues suelen conectar más rápido y ya poco a poco van encontrando lo que las mismas personas les van exigiendo, ¿no? Como sitio. También hay muchos lugares que de repente, no sé, les va bien la primera semana, ¿no? Y de repente ya quieren franquiciar. Y es como de que no, espérate, o sea, tienes que establecer un sistema de trabajo. Todavía no, o sea, todavía no estás en ese sitio, ¿no? No porque... o sea, estos sitios que funcionan no es porque sean más pequeños, sino porque están más enfocados. O sea, no tiene nada que ver con el tamaño del negocio, tiene que ver con el enfoque. Y yo pienso que la claridad no viene de hacer más cosas, sino que viene de hacer mejor las cosas correctas, ¿no? No sé, pues en la música pasa igual, ¿no? Hay bandas que en su primer disco quieren mostrar como todo lo que son capaces de tocar y terminan como con una propuesta bastante confusa, ¿no? Y hay, pues no sé, bandas de rock, por ejemplo, como Arctic Monkeys
Police o The Strokes, que comenzaron con un sonido súper acotado, un sonido súper personal de ellos y de alguna manera los enmarcaba, pero pues también les daba identidad, ¿no? Y eso fue lo que los hizo destacar y eso me parece como muy interesante. El límite, yo creo que no es carencia, es una decisión, una manera como de decir esto sí es parte de mi etapa actual, esto todavía no. Y esa decisión yo creo que es lo que te permite crecer con sentido, no solo con una ambición como desmedida o una sed como desmedida de comprobar que puedes, ¿no? Que eventualmente lo vas a comprobar. Entonces, pues está bien también. O sea, hay que ser muy pacientes con los negocios. Todo negocio pues tiene etapas, ¿no? Y en cada una lo importante no es cuánto haces, sino cuánto sentido tiene lo que haces. Hay una etapa pues a lo mejor de exploración, donde el límite pues te protege un poquito del ruido, ¿no? Porque pues hay muchos negocios en donde muchas personas opinan alrededor del negocio. Luego hay etapas de expansión en donde los límites te ayudan a mantener la coherencia, ¿no? Porque pues muchas personas experimentan el negocio y igualmente te hablan mucho de lo que puedes hacer, de lo que no puedes hacer, de lo que deberías dejar fuera, de lo que deberías meter, de lo que deberías aprovechar, o sea, como todo este tipo de cosas. Y luego hay etapas de consolidación, ¿no? En donde el límite se convierte en la cultura. Es cuando los límites correctos no te encierran, te centran, ¿no? O sea, cuando el negocio está tan claro en cuáles son sus límites, en qué es lo que sí hace y qué es lo que no hace, eso se transforma en una cultura de la empresa, ¿no? Y eso hace un gran negocio porque se enfoca muchísimo. Pensemos, por ejemplo, no sé, en un freelance que quiere ofrecer muchos servicios, ¿no? Que es algo muy, muy, muy común. Entonces, una persona que viene del mundo del marketing a lo mejor quiere ofrecer branding, fotografía, estrategia, copywriting, diseño, redes sociales. Y en el papel suena como muy completo, suena así como de que, ay, sí, somos una agencia de 360 grados, ¿no? Pero en la práctica la verdad es que difumina muchísimo la manera de comunicarlo y también la manera de dar el servicio. Y si en cambio tú decides que tu límite es especializarte en uno solo de ellos, por ejemplo, no sé, narrativa visual, de pronto pues todo tu trabajo empieza a tener una dirección y te puedes destacar más fácilmente en eso porque te puedes concentrar en que eso esté bien hecho. Y cuando crecen tus límites, pues estos límites se van expandiendo de forma natural, ¿no? O sea, es muchísimo mejor expandirte desde la especialización que tener que acotar un montón de servicios porque se te están saliendo de las manos. Lo mismo, no sé, con una marca personal, ¿no? No tienes que comunicar todo lo que eres y todo lo que has hecho desde el inicio. A lo mejor primero necesitas que las personas entiendan, pues, por qué existes, qué es lo que haces, en qué les puedes ayudar. Lo demás, pues, llega después y cuando ese mensaje ya está más sostenido. Yo pienso que hay un peligro en no poner límites. Un peligro, pues, vamos, no de vida o muerte, ¿no? Sino un peligro, pues, de cómo el emprendimiento se puede diluir de alguna manera, ¿no? Y cuando no hay límites, pues el peligro es que pues el proyecto yo creo que pierde un poco la identidad, ¿no? Y el problema de eso es que desde dentro parece o puede parecer como crecimiento porque te sientes muy ocupado con muchas ideas, vienen muchos proyectos, estás desarrollando, no sé, la idea de muchísimas cosas. Hay muchos canales abiertos, pero si observas con atención, pues a lo mejor no está terminando de cuajar nada, ¿no? O sea, tienes muchos proyectos abiertos, pero ninguno de ellos termina de establecerse. Entonces no te estás expandiendo, te estás dispersando, que es muy diferente, ¿no? Un caso típico, pues un emprendedor que abre pues más redes sociales, más productos, más colaboraciones sin haber fortalecido la base. Y eso es algo que sucede todo el tiempo, ¿no? O un diseñador que acepta todo tipo de proyectos, ¿no? Desde logos hasta campañas políticas, ¿no? En mi ámbito, en el creativo, del diseño, del marketing, de la comunicación, esto pasa todo el tiempo, ¿no? Hay muchas personas que de repente están tomando todo tipo de proyectos y pues al final no se vuelven expertos en nada, ¿no? Y cuando tú ves a las personas que destacan, son personas pues que están especializadas, tienen su foco en algunas cosas, ¿no? Y puede ser narrativo, o sea, también yo he visto muchas personas que, no sé, si tú te dedicas 100% al branding, por ejemplo, pues a lo mejor en algún momento tienes necesidad de tomar un proyecto, o sea, necesidad económica, porque también entiendo como la realidad latinoamericana de esto, y tomas un proyecto, no sé, de un sitio web, pero en tu comunicación lo que más te conviene es como seguir acotado con tu especialidad para dar a entender, o ese proyecto pues tratar de narrarlo desde lo que te hace a ti especial y eventualmente vas a llegar al punto en el que las personas van a entender que tú te dedicas especialmente a una situación, ¿no?
Pues en los negocios pasa igual que como que con la comida, ¿no? Puedes tener muchísimos ingredientes, pero si no sabes en qué momentos usarlos, terminas con un plato ahí como sin sentido, ¿no? Los límites, como bien te lo decía anteriormente, pues te obligan a elegir el sabor dominante, a elegir pues sí, cómo quieres hacer un contraste, ¿no? Entre las cosas que tienes en tu alacena, por decirlo de alguna manera. Y algo importante es que los límites también se revisan, ¿no? O sea, no son estáticos, pero si los cambias también cada semana, pues no son límites, ¿no? Son impulsos, pero también sí puedes ir evolucionando, ¿no? Por supuesto. El límite pues madura contigo, ¿no? Igual que tu visión. Creo que todos los que emprendemos tenemos una imagen mental de lo que nuestro negocio debería de ser, ¿no? Y es muy bueno, es muy necesario, pero hay que aprender a amar también la versión limitada de nuestro negocio. Esa versión como más chica, más petit, más sencilla, más acotada, que te permite aprender antes de escalar, ¿no? Porque todo esto tiene que ver con que el negocio que te imaginas es bastante posible, pero necesita pasar por el negocio que ya tienes. Hay una suerte de humildad muy poderosa en aceptar que estás construyendo, no porque te falte capacidad, sino porque estás en el entendimiento de cuál es el orden que tienes que seguir para lograrlo, ¿no? Y esa versión inicial no es provisional. O sea, esa visión de entender que estás en el proceso de lograrlo es fundacional, porque si no entiendes que estás en ese proceso, te puedes confundir y pensar que estás en otro momento y tratar tu negocio como si el negocio estuviera en otro momento. Y eso es bastante peligroso, ¿no? Y si cuidas esa humildad, la siguiente etapa llega más sólida, más consciente, más coherente. Como cuando una banda, por ejemplo, empieza a tocar en bares, pues antes de llenar estadios, ¿no? Pues es obvio, o sea, tienes que pasar por ese proceso. Y la banda que mientras está tocando en los bares está pensando como de que ellos merecen estar en los estadios, pues suelen ser las bandas que no llegan a ningún sitio porque no tienen la humildad de entender que están en el proceso, ¿no? El camino, pues es tan importante como el destino y es muy disfrutable. O sea, también la verdad, creo que una de las cosas más hermosas del emprendimiento es pues el camino, ¿no? Y los límites son los que te ayudan a recorrerlo pues con un poco más de claridad, ¿no? De norte, de saber hacia dónde vas. Así que bueno, la próxima vez que sientes que tu proyecto podría hacer más cosas, pregúntate si lo que necesitas en este momento es expansión o es enfoque, ¿no? A veces crecer no es abrir más puertas, sino cerrar las que pues te están distrayendo de alguna manera, ¿no? Poner límites, recuerda, no es limitarte, es cuidar la dirección de tu energía. Y el emprendedor creo que más inmaduro, más verde, quiere hacerlo todo al mismo tiempo, y el emprendedor un poco más consciente entiende que cada cosa tiene su propio momento, ¿no? Y el maduro pues también sabe decir que no también es una forma de avanzar. O sea, que decir que no, pues es una manera de enfocarse, ¿no? El límite al final no es una frontera, es un marco, como te lo decía al inicio, ¿no? Y dentro de ese marco es donde se pinta pues como la obra, ¿no? de tu emprendimiento. Entonces, pues bueno, eso es lo que quería compartir contigo hoy. He tenido mucho en mente este tema de los límites. Es algo que está como llegando con mucha fuerza a mi vida en este momento, porque estoy empezando a tener muchos proyectos de muchas categorías y estoy empezando a verme en la necesidad de enmarcar cada uno de los proyectos, de darle un enfoque a cada una de las empresas a las que pertenezco o a las que me invitan. Y me parece que entre más límites pongo a cada una de las cosas, áreas profesionales que están en mi vida, más seguro me siento de que voy a poder resolver las cosas, ¿no? Y bueno, esto es lo que te quería compartir. Esta es mi última reflexión para salir. Te recuerdo que tengo una newsletter que escribo todos los días. Es contenido de muy alto valor. Lo encuentras en toropatrón.com, y también tengo una membresía donde semana a semana enseño copywriting de alto nivel con storytelling y un poco de autoconocimiento aplicado a los negocios. Eso lo encuentras en malaspalabras.toropatrón.com. Cierran las vacantes, vamos a decir, ¿no? Como de mi membresía el 16 de noviembre y vuelven a abrir en unos meses. Entonces, pues si estás escuchando esto en vivo, tienes un poco de tiempo. Si lo estás escuchando, pues ya un poco fuera de tiempo, pues a lo mejor ahorita están cerradas, ¿no? Y nada, pues en mi newsletter es donde siempre platico cuando están abiertas y todos los cursos que pueda tener. Entonces, pues te espero por ahí, nos leemos por ahí, y si no, nos escuchamos en el próximo episodio. Chao.